Bueno, ¿cómo podemos saber que lo que estamos haciendo en el tamizaje molecular es específico? Es decir, que estamos detectando realmente a SARS-CoV-2, el virus que está asociado con la enfermedad conocida como COVID-19. ¿Cómo podemos saber qué es eso y que no estamos, en lugar de detectar a ese virus, encontrando la presencia de algún otro virus? Vamos a suponer que fuera influenza o que fuera algún otro coronavirus asociado con enfermedades más leves, más comunes, o un rinovirus. Es una pregunta válida, sobre todo dado que sí se ha dado un poquito de discrepancia en términos de los resultados que ha reportado el Laboratorio Estatal de Salud Pública con algunas de las muestras que nosotros hemos encontrado reactivos. Entonces, bueno, quiero explicar un poquito de cómo es la prueba que nosotros hacemos. Básicamente, la persona que cree haber sido expuesta va a la clínica de Santa Rosa con todos los cuidados de bioseguridad, se toma un hisopado faríngeo y ese es conservado inmediatamente en un medio de transporte viral. De hecho, utilizamos el mismo medio de transporte que utiliza el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La receta ellos nos la dieron. Y después esas muestras se van a un laboratorio de bioseguridad de nivel 2 donde se extrae el ARN. Los virus pueden ser de ADN o de ARN. Y este virus en particular es un virus que tiene ARN. Entonces, en el laboratorio de bioseguridad tipo 2, lo que se hace es una extracción de ese material genético, del ARN. Ese es un procedimiento estandarizado. Y ese RNA, para poder seguirlo trabajando, se necesita hacer una conversión a DNA. Para hacer eso se necesita una enzima que se conoce como reverso transcriptasa. Y esa enzima lo que hace es cambiar de RNA a DNA. En particular, lo que hace es que el uracilo, que es una de las 4 bases que conforma al RNA, lo vuelve timina. No tenemos la posibilidad de tener ahí RNA bacteriano por el tipo de proceso que estamos usando para volverlo DNA. Nosotros utilizamos una enzima, la retrotranscriptasa, y hay distintas formas en que se puede ajustar el protocolo y nosotros lo hacemos con algo que se conoce como oligo-DT. Eso automáticamente excluye a las bacterias, es decir, no podemos tener nosotros en ese DNA nada de material de bacterias. Después lo que hacemos es ese material, que ahí se considera como cDNA, ese sería el nombre de lo que es la muestra en ese momento, nos llega aquí a nosotros en el laboratorio de PCR y visualización. Y lo que nosotros hacemos es utilizar unos primers, eso es unas secuencias muy cortitas, cerca de 22 pares de bases, que son idénticas a una región genética que nosotros queremos amplificar. La amplificación se hace a través de PCR y como ya hicimos la reverso transcripción, por eso todo el proceso se conoce como RT-PCR. Y en eso es idéntico a lo que hacen las pruebas oficiales, incluyendo la que hace el Laboratorio Estatal de Salud Pública, nada más que ellos hacen un método cuantitativo de PCR y nosotros hacemos un PCR que se considera de punto final, es decir, solo vemos presencia o ausencia de ese fragmento que nos interesa a nosotros amplificar. ¿Qué tan específica es una prueba de PCR? La respuesta va a ser tan específica como haya sido diseñada esa prueba. Todos los organismos tienen genes y va a haber partes de esos genes que son secuencias que se parezcan entre sí. Va a haber algunos otros genes que son específicos a algunas especies, a algunos géneros, a algunos grupos, familias, etc. Entonces, en el caso de los coronavirus, de la familia Coronaviridae, hay distintos genes. Hay genes estructurales y no estructurales. Y dentro de los estructurales tenemos el gen N, el gen E, el gen M. Tenemos también uno no estructural, que es muy utilizado para las pruebas, que es una RNA polimerasa. Y tenemos el gen S, que es el que da esas espículas, que son las que se pegan a las células para poder entrar. De esos genes, todos los coronavirus los tienen, todos. Pero la secuencia dentro de los genes, dentro de cada uno de esos genes, va a variar. Y lo que nosotros hicimos fue elegir como el gen para amplificar un fragmento del gen N de nariz. Y ese gen está conservado entre los distintos grupos ya dentro de la familia Coronaviridae. Es decir, pudimos encontrar una región del gen N que solo tiene esa secuencia dentro de las cepas de SARS-CoV-2, es decir, de lo que está circulando actualmente en el planeta desde que inició esta pandemia.
y no amplifica, es decir, hicimos nosotros todas las pruebas que teníamos que hacer en términos de alineamiento con las secuencias reportadas en bancos de datos mundiales, no podría amplificar, es decir, no corresponde a las secuencias de coronavirus humanos, por ejemplo, no corresponde para nada a la secuencia de influenza virus, por ejemplo, del virus que está asociado a influenza, porque esos sí tienen otros genes, ellos no tienen ese gen N. No corresponde a ninguna secuencia del virus del catarro común, ningún otro. Nada más esa secuencia la tenemos en SARS-CoV-2, también está en la secuencia de un SARS de murciélagos y de pangolín. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque se sabe que esta cepa, esta nueva variante que está circulando, saltó de murciélagos que ya habían tenido presencia de un SARS de pangolín. Entonces tiene sentido que eso amplifique, pero revisamos que no amplificara ninguna secuencia de coronavirus humanos que son muy comunes, como uno de los que causa catarro común, por ejemplo, no los amplifica. Entonces, bueno, con eso nosotros hacemos la PCR, que son siglas que significan reacción en cadena de la polimerasa. Y básicamente lo que utiliza esa reacción es un poquito de la muestra de cDNA, que es la que llegó aquí con nosotros, que la diluimos para que esté a una concentración adecuada. Ponemos esos primers, que les digo que son específicos para amplificar un fragmento del gen N, cuya secuencia es específica de estos SARS-CoV-2. Entonces, se hacen varios ciclos y se hace de manera exponencial. La primera vez solo va a encontrar una cadena, pero después que lo amplificó ya tenemos lo doble y lo doble y lo doble, de manera que después de 35 ciclos, si estuvo presente la secuencia del virus, la que nosotros queremos amplificar, si está presente tenemos una banda que ya puede ser visualizada. Si el virus no está presente o está presente en muy poquita cantidad, es posible que no lo veamos. Si no está presente, no lo vamos a ver. ¿A qué me refiero con que lo veamos? Lo que hacemos nosotros es construimos unos geles de agarosa, que es como una matriz, como si fuera una gelatina, y ahí cargamos esas muestras que ya corrieron por la PCR, que si está presente esa secuencia ya tendría esos fragmentos amplificados. Y lo corremos con electricidad, se conoce como electroforesis. Como el DNA está cargado eléctricamente, migra cuando nosotros aplicamos electricidad y lo teñimos. Lo teñimos con algo que nos permite visualizarlo cuando lo excitamos con luz ultravioleta. Y tenemos siempre una escalera molecular que nos deja saber exactamente cuál es el tamaño del fragmento. También cargamos un control negativo, que es todo lo que lleva la PCR menos el cDNA. Lo que lleva en lugar de cDNA es agua, ahí no debemos de tener ninguna amplificación. Y un control positivo. Ese control positivo fue una muestra igual de un hisopado que nos hizo el favor de proporcionarnos el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que pudimos clonarlo para tener cuantas copias quisiéramos nosotros y siempre lo utilizamos como un control positivo. Si en una PCR, en un gel, no sale el control positivo, aunque tengas otras muestras positivas, se desecha y se vuelve a hacer, porque tiene siempre que salir el control positivo y tiene que ser negativo el control negativo para que sea válido. Hasta ahí nosotros sabemos que la prueba que estamos haciendo es específica, por lo que ya les comenté, donde hicimos todas estas pruebas en computadora con las secuencias que están reportadas hasta el momento en todo el mundo y sabemos que solamente amplifica eso. Pero para mayor seguridad lo que hicimos fue esas reacciones de PCR, tanto las del control positivo como varias muestras que agarramos al azar que habían salido positivas, las mandamos secuenciar. Y con esa secuencia nosotros pudimos confirmar que efectivamente estamos amplificando a SARS-CoV-2, el fragmento deseado del gen N. Fue específico, no corresponde a ninguna otra secuencia viral. Y eso nos da la certeza de que nuestra prueba sirve. ¿Cuál sería el problema que podemos tener con nuestra prueba? Bueno, uno, que es un poquito menor la detección que puede tener, el límite de detección con respecto a una prueba cuantitativa. Como comentaba, si una persona tiene muy bajita carga viral, es posible que no lo detectemos. Es decir, podemos tener falsos negativos. Pero un falso positivo no puede darse en nuestra prueba. Tenemos todo el cuidado de evitar contaminación, no hemos tenido evidencia de contaminación hasta la fecha, hacemos todo en laboratorios separados, la extracción de RNA, la conversión a cDNA e incluso aquí en este laboratorio la parte de PCR se hace en 3 partes físicamente separadas. Así que no hemos tenido ninguna contaminación, llevamos ya más de 1.800 muestras analizadas y hemos tenido muy buenos resultados en ese sentido. Claro, no somos robots nosotros, podemos equivocarnos. ¿Equivocarnos en qué sentido? Bueno, podría llegar a pasar que a la hora de pipetear
no se toma la cantidad adecuada. Puede llegar a pasar si alguien está cansado, distraído, pero hemos puesto toda nuestra atención en evitar que así sea. En ese caso, si eso ocurriera, sería un falso negativo. Vuelvo a comentar, falsos positivos no los estamos teniendo. Es una prueba específica, muy específica, es una prueba sensible, que nuestra única desventaja con respecto a una PCR cuantitativa es que es un poquito menos sensible. Manejan en la literatura cerca de 70% menos sensible, pero la especificidad es altísima. No tenemos problema de amplificación cruzada. Y agradecemos a toda la comunidad de Querétaro por confiar en nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro para permitirnos seguir realizando estas pruebas de tamizaje que han detectado a la fecha más de 180 personas reactivas y que de hacer las recomendaciones que les hemos pedido, de quedarse en casa en cuarentena durante 15 días, quiero que sepan que han contribuido ustedes en evitar que la epidemia sea tan fuerte como se había predicho y creo que los datos lo están mostrando. Muchas gracias.